Un saludo a todos, continuamos con nuestro avance y ahora, como estaba anunciado, vamos a ver las dimensiones del ser humano. Recapitulando lo que habíamos visto anteriormente con la previa o la explicación previa sobre este tema. Las dimensiones del ser humano o al ver al ser humano en dimensiones nos permite entender la complejidad que tiene cada individuo. Es decir, si viésemos desde una sola perspectiva al ser humano, tendríamos una visión completa tal vez en ese área, pero también limitada de alguna manera para explicar la conducta y el comportamiento de cada ser humano. Por eso es que en la psicología y en particular también en las ciencias de la salud se habla mucho del enfoque biopsicosocial del ser humano, que es un enfoque integral para la salud en particular, pero como les decía, esto puede ser empleado para intentar comprender en forma general al ser humano. Dicho esto, entonces vamos a reconocer 4 dimensiones básicas que nos podrían ayudar a entender el comportamiento, el accionar y la forma de cada uno de los seres humanos. La primera, una dimensión biológica, que está definida por las características propias como especie, es decir, las características biológicas, fisiológicas que tiene un ser humano. Obviamente esto es muy importante porque te define como sujeto pensante, etcétera, que son características propias del ser humano, y el funcionamiento de tus órganos, de tus sistemas, etcétera, y se puede entender desde esa medida también incluso algunas relaciones con la vida psíquica, que es lo que nos interesa en este momento desde la parte psicológica, que precisamente es la segunda dimensión que vamos a abordar, que corresponde a la personalidad y la vida mental del ser humano. Podríamos decir que la personalidad va a abarcar tanto los procesos mentales como la conducta del ser humano. Entonces, esta dimensión va a corresponder a toda esa parte mental, de la vida mental del sujeto. Y obviamente, esta no podría ser capaz de existir siquiera si no existiera una dimensión biológica, es decir, el sistema nervioso, el funcionamiento de los órganos del cuerpo, etcétera, predispone ciertas conductas y ciertas habilidades y capacidades para crear una vida mental. Y en esa medida también viene la otra parte, justamente, que sería la dimensión social, que es básicamente la parte que corresponde a la construcción de estructuras sociales y culturales de los seres humanos. Es decir, el ser humano tiene una estructura biológica, tiene una vida mental gracias a ello, pero en las interacciones que realiza también van a influenciar la forma que pensamos sobre la realidad y también la forma en la que inclusive nosotros nos vamos a comportar o inclusive ciertas características biológicas. ¿Qué quiere decir ello? Dependiendo, por ejemplo, de dónde nosotros vivamos, vamos a tener un tipo de vestimenta, un tipo de comportamiento, todo esto es psicológico, pero también incluso algunas características físicas van a ser más morenos, más claros de piel, o pueden ser más peludos, es decir, más tolerantes al frío, etc. Todas esas características biológicas que pueden emerger también por la interacción que tiene el ser humano en su entorno. Entonces ya estamos viendo que esta explicación del ser humano se vuelve más compleja cada vez y permite la relación entre estas dimensiones. Y por último, no podríamos desconocer una visión que es la trascendental, que tendría que ver con la autorrealización y un aspecto espiritual y axiológico. Axiológico tiene que ver con los valores. Es decir, si bien el ser humano es la integración con otras personas, donde vive, la cultura, etc., su vida mental, la forma en la que piensa, los procesos psíquicos que desarrolla, y también es él como sujeto, sano, alto, bajito, etc., una parte importante también del ser humano es cómo se ve a sí mismo desde lo espiritual, en su realización, en su sentido de vida, que a continuación vamos a pasar a ver uno por uno de ellos, y en el trascendental vamos a encontrar cosas muy interesantes al respecto. Así pues, vamos a empezar a ver esta primera parte que tiene que ver con la dimensión biológica. Y lo primero que tenemos que afirmar acá es que cualquier emoción, cualquiera que sea, sentimiento, interés, etc., es un hecho biológico. Obviamente, chicos, si lo pensamos desde la perspectiva del funcionamiento, les había comentado sobre esta metáfora del ordenador. Básicamente estamos viendo de que más o menos el cuerpo funciona como un hardware,
Es decir, sin el hardware, sin esta parte que corresponde a la parte física, no se podrían dar los procesos psíquicos que se dan, que hace el software. Entonces estamos viendo que cualquier hecho biológico, perdón, hecho emocional, psicológico o de la vida mental, tiene una base biológica. La alegría, por ejemplo, es la relación también de hormonas que están dentro de nuestro organismo y se secretan por alguna determinado momento. Entonces la alegría tiene una esencia básicamente en lo biológico, la tristeza, el amor, etcétera. Todo tiene una base biológica. Obviamente son nuevamente no hormonas y demás, pero que se presentan cuando uno tiene ciertas interacciones y ahí vamos a ver también lo social. Entonces, como verán, ninguno de los fenómenos psíquicos está aislado de lo social y de lo biológico. Así pues, el elemento más interesante para el estudio en psicología de la dimensión biológica va a ser el sistema nervioso. Obviamente, ustedes ya han llevado ello y por ende va a ser un repaso rápido de lo que es el sistema nervioso y algunas de las características que tiene, que son importantes para entender la vida psíquica del ser humano, es decir, en psicología. El sistema nervioso cumple tres funciones básicas: sensitiva, integradora y motora. Es decir, sensitiva, que tiene que ver con los sentidos, lo que captan del medio. Esto se integra en la mente con memoria, con elementos pasados, etc. y da una respuesta motora. Por ejemplo, si ve en la calle que está cruzando, que él está cruzando y viene un auto, esta información por los ojos va a pasar a un proceso integrador donde ve en la memoria, va a tener experiencias pasadas, aprendizajes, conocimientos sobre el tema y él va a dar una respuesta motora para alejarse o para tener cierto cuidado. Entonces, esas son las funciones básicas que tiene el ser humano, el sistema nervioso, perdón. Ahora, la primera división va a ser en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El central es el que integra y relaciona la información y genera el pensamiento y el almacén de la memoria. En cambio, el periférico va a ser por los nervios raquídeos craneales y se va a dividir entre el sistema nervioso somático y el autónomo. Este del sistema nervioso central va a ser toda la parte que va a ser, digamos, la base, donde está, como decimos, el pensamiento, la memoria, etcétera, ¿no? En cambio, el periférico va a tener interacción todavía con el medio. En la relación de ambos se logra dar estas funciones que da sentido o que el ser humano logra dar sentido a partir de procesos psíquicos. El somático obviamente está vinculado con las terminaciones musculares y demás que hace el movimiento del cuerpo. En cambio, el autónomo es independiente. Pero lo interesante en psicología, chicos, es que hemos visto que en algunos casos, pese a que es autónomo, lo psicológico o la influencia del pensamiento puede llegar también a estos niveles, a este nivel. Este es totalmente voluntario y este que es involuntario, pero en algunos casos es influenciado también por la mente. Por último, tenemos que entender los lóbulos cerebrales y la neurona como el elemento fundamental, digamos, del sistema nervioso, porque es una unidad genética, estructural y funcional. Esto es muy importante porque básicamente la unidad o la célula que hace todo ello, todo esto posible, es la neurona, a partir de impulsos electroquímicos, la sinapsis, etcétera, que ustedes también ya han visto. Es decir, lo interesante es que inclusive un olor, cualquiera que fuera, no existe en sí hasta que le da un sentido en la mente las neuronas. Es información electroquímica. Los sabores de igual forma, los colores, etc. Todo eso funciona y existe gracias a este proceso, gracias a estas células. Y los lóbulos cerebrales era importante señalarlos porque tenemos acá una relación entre las funciones básicas que tiene cada una de ellas en el estudio de los aspectos psicológicos. Vale decir, por ejemplo, en el frontal, ¿se acuerdan que cuando veíamos el alma estaba vinculado con esta área precisamente del cerebro, la lobotomía frontal? Porque pensaban que aquí estaba el alma, porque en esta parte del lóbulo frontal había estado la decisión, la deliberación, el pensamiento fino motriz, es decir, cuestiones que tienen que ver con las decisiones y con la autonomía del ser humano. Es así pues que los estudios muestran también en cada área del cerebro ciertas funciones psíquicas, lo que permite asociar esta dimensión biológica a la dimensión psicológica. La dimensión psicológica tiene que ver con la representación en la mente
mundo por el sujeto. Es decir, la dimensión psicológica es básicamente lo que hemos estado hablando en clases pasadas, por ende también le vamos a dar solamente la importancia que tiene en ese sentido de repaso. Es decir, la dimensión psicológica tiene que ver con la parte de la vida mental del sujeto. En ella podemos reconocer 4 aspectos fundamentales: el aspecto cognitivo, afectivo, motivacional u operativo y el trascendental. Es decir, la vida del ser humano podría estar vinculada a estos 4 aspectos como esencia o como base. Lo cognitivo tiene que ver con el conocimiento, la inteligencia, las habilidades racionales que tiene el ser humano. El aspecto afectivo tiene que ver con la parte obviamente de las emociones, los sentimientos, afectos y toda esta parte que podríamos llamarla como emocional que tiene el ser humano. Pero también está, como decimos, dentro de la vida psíquica. Lo motivacional y operativo tiene que ver con la voluntad, con aquello que insta a hacer algo, aquello que te mueve a realizar algo, es decir, las cosas que te movilizan para hacer o tomar alguna situación. Y por último, lo trascendental, que como hay una dimensión específica en esto, aquí en la vida psíquica es la razón de vida o el sentimiento o el pensamiento sobre la trascendencia, sobre lo que hay más allá, sobre lo espiritual, sobre tus valores, etcétera, ¿no? Es decir, tiene que ver con esto que es de tu vida espiritual. Digámoslo así entonces, cuando en la mente sucede algún proceso o sucede algo, tiene que ver todos estos elementos para intentar hacer o tomar decisiones. Por ejemplo, el aspecto cognitivo nos tiene que ver una visión de la realidad racional, es decir, vemos problemas de forma racional. Por ejemplo, digamos una pelea con una chica, digamos uno de novios, podrías tomarla racionalmente, pero obviamente también hay una parte afectiva. Es decir, el problema puedes intentar analizarlo desde por qué se está enojando conmigo, o tal vez incluso ver de aprender, digamos, no sé, tal vez es una situación de celos que poco racional es. Entonces se combinan todas estas para intentar dar solución. Pones en cuenta lo que tú crees, lo que tú valoras y también pones en cuenta lo que estás dispuesto o no a hacer en función de estos factores, ¿no? Repito entonces, esta parte tiene que ver con la vida psíquica del ser humano, es decir, con la vida mental, y esta parte inicial de lo cognitivo tiene que ver con la razón. El aspecto afectivo tiene que ver con las emociones. Lo motivacional y operativo tiene que ver con la voluntad de acción y lo trascendental con los valores y principios que tiene cada sujeto. Siguiente, la dimensión social es muy importante o nos muestra características muy interesantes. Por ejemplo, nos dice que el ser humano tiene un impulso genético a la socialización. Como especie parece que somos seres sociales, que vivimos en manada. Y por ende podemos decir por lo mismo que el ser humano aislado no existe. El ser humano aislado nos referimos a que no tenga ninguna interacción. Pensemos que incluso todas nuestras interacciones sociales nos han definido. Incluso algo tan interesante como el nombre. Me permito decirles, por ejemplo, el nombre ya tiene una carga social. Es decir, si te llamas como tu abuelito, es porque ya alguien puso y ha depositado cierta información o ciertas expectativas sobre quién vas a ser. Entonces, desde el momento incluso en el que incluso antes de nacer, por eso dicen que el ser humano es un ser social. Eso es muy interesante, porque si estamos diciendo que hasta tu nombre ya te define, entonces eso incluso ya lo tienes a veces antes de nacer. Antes de nacer en una sociedad ya incluso puedes percibir o ya puede haber unas pautas de cuidado, tu nombre, etcétera, que van a definir quién vas a ser en este mundo a partir de la interacción social. Entonces esta dimensión es muy importante y tiene necesidades también que deben ser cumplidas en el grupo social. Cuando hablamos de necesidades, dense cuenta que estamos haciendo énfasis en una palabra que es muy valiosa en el sentido de para la existencia misma, es decir, una necesidad es algo que no se puede omitir, ¿no es cierto? Entonces hay necesidades sociales. La pertenencia es la primera de ellas, es decir, sentir que eres parte de un grupo y que obviamente tienes un grupo de apoyo, que hay gente que te cuida, etc. Esa pertenencia uno la tiene desde la familia. Es muy importante sentir de parte de algo. Una segunda necesidad es el relacionamiento y reconocimiento.
que es la necesidad de ser reconocido, valorado por otro, alguien más, alguien que pueda decirte lo valioso que eres. En esto juega un rol muy importante la amistad o las amistades y también obviamente en un primer momento de desarrollo tu familia. Es decir, que te sientas también relacionado y reconocido por quienes te rodean. Por otro lado viene la vida comunitaria, que es obviamente pertenecer a una sociedad o un grupo mucho más amplio, donde hay apoyo mutuo entre las personas y te sientas seguro y tranquilo en tus interacciones con ellos. Entonces, obviamente una vida comunitaria tiene que ver ya con espacios de interacción social amplios, pero donde tú sepas que puedes desarrollar sin mayores riesgos, sin temores. Esto, para que se entienda mejor, podría ser equiparado a países que tienen problemas, que no establecen niveles de comunidad, donde se tienen miedo unos a otros y el único vínculo próximo podría ser tu familia. Entonces no hay vida comunitaria en ellos y obviamente esta necesidad no se cumple y crea ciertas paranoias, subjetividades en los sujetos, etcétera, ¿no? Entonces noten que es muy importante también este. Y por otro lado y último tenemos los referentes de identificación, que es que el sujeto, todos los sujetos desde que nacen, tienen que tener pautas y modelos a seguir, es decir, quienes te permitan guiar el camino para tus expectativas futuras, es decir, lo que yo quisiera hacer, quiero parecerme a, me gustaría lograr lo mismo que, es decir, de tener algún modelo. Primero, tu referente más importante ha sido tus padres. No sé si recuerdan, en la escuela había muchos niños que valoraban tanto a sus padres que se peleaban incluso por qué hacía su papá. Es decir, mi papá es más grande, mi papá es más fuerte. Es decir, estos modelos que te reconocen, que te sientes seguro de ellos, ayudan a un fortalecimiento de tu autoestima y a sentirte bien con quien eres. Entonces, estas necesidades sociales son muy importantes en ese sentido. Piensen que incluso esto de la pertenencia es algo que puede llegar a ser tan traumático en el bullying, en el acoso escolar, que hay mucha gente que termina incluso teniendo depresiones severas por no sentirse parte de algo. En muchos de los casos de acoso escolar, etcétera, han notado que, por ejemplo, un castigo grave a nivel social es esto que llaman la ley del hielo, dejar de hablarle a alguien. Es un castigo serio para alguien en lo psíquico, en lo afectivo, porque hemos dicho un ser humano aislado no existe. Es como que le estás privando de algo que realmente necesita este ser humano. Por ende, tiene una característica de valor muy importante también la dimensión social, asociada obviamente con lo psicológico, la autoestima, todo esto que hemos mencionado, y también lo biológico. Y por último, podemos decir esto, que la dimensión trascendental. Trascender se refiere a sobresalir, pasar de un ámbito a otro, superar limitaciones o clausuras, es decir, llegar a algo más allá. Obviamente, por ende, desde el inicio dijimos lo trascendental tiene que ver con lo espiritual, lo axiológico, ¿no? Es esta búsqueda de algo más fuera de lo estrictamente terrenal. De lo que es terrenal se refiere a nuestra existencia en el mundo, objetiva. Entonces ahí surgen preguntas como estas. ¿Cuál es la misión de cada persona? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Estas preguntas dan sentido a la existencia misma, si se dan cuenta. Es decir, si tú pensaras que vas a dejar de existir o hay un problema para poder seguir viviendo, entonces tal vez disfrutarías más de tu existencia. Esa es una ecuación que proponen algunos filósofos existenciales, que sugieren que uno no empieza a vivir hasta que se da cuenta de su propia muerte. Es decir, en el momento en el que piensas que no vas a existir ya, es cuando empiezas a valorar más las cosas. Esto del COVID ha sido algo interesante en esta dimensión, porque ha mostrado ciertas prioridades que uno tenía y las ha vuelto a balancear. Balancear en el sentido de que, por ejemplo, ahora mucha gente valora más a la familia, valora más a los seres queridos, porque ha visto la fragilidad de la existencia. Entonces, en esa medida valora mucho más incluso su vida. Imagínense que uno que estaba enfermo, por ejemplo por COVID, pensando que pudo haber sido el último día de su vida y se recupera, seguramente al día siguiente el día va a ser mucho más luminoso, el aire va a ser mucho más fresco, las rosas van a tener un color mucho más bonito, y seguramente todo en su vida va a tener mucha mayor relevancia. Entonces, este es un aspecto interesante por ello, ¿no? Por todo eso que tiene que ver con la preocupación sobre mi existencia.
Hay una psicología existencial, pero es una rama de la psicología que está basada en esto que les comentaba, los filósofos existencialistas o la filosofía existencial. Y trabaja esencialmente sobre esto. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y aquí podemos encontrar dos tipos de sentidos, unos que son terrenales y otros que son sublimes. Obviamente los sentidos de la vida no podemos juzgar a nadie porque tenga un sentido u otro. Lo importante es que tenga algún sentido. Algunos se basan, por ejemplo, en la acumulación de bienes, de propiedades, de dinero, fama, etc., que son de orden terrenal, es un sentido de vida terrenal. En cambio, los sublimes tienen que ver con, por ejemplo, los valores, con, no sé, plantar algo, seguir un ideal, la libertad, es decir, todas estas cosas que no son tangibles, pero que tienen también, pueden dar sentido a tu vida, ¿no? El amor, etc. Entonces uno puede elegir ambos, pero si se han dado cuenta también, y esto lo va a proponer Viktor Frankl, el verdadero sentido de la vida está basado en la entrega a algo o a alguien. ¿Qué quiere decir ello? Viktor Frankl hizo estos estudios en la Segunda Guerra Mundial y notó algo muy interesante. En los campos donde estaban los heridos de recuperación, vio que varios de los que estaban varios soldados heridos, estaban algunos en recuperación por heridas graves y se aferraban a la vida. Y en cambio había otros que se dejaban morir. Intentando hacer un estudio mucho más próximo con estos soldados, empieza a indagar, en particular con los que se aferraban a la vida, por qué querían seguir viviendo. Y encuentra que muchos de ellos tenían alguien por quien volver a casa, una esposa, hijos, padres, etc. Es decir, había gente que los esperaba o alguien que dependía de ellos. En cambio, aquellos que se dejaban morir eran quienes sentían que no tenían por quién vivir. Entonces ahí Viktor Frankl hace esta reflexión sobre el verdadero sentido en la entrega a algo o a alguien. Luchar por la libertad o un sueño, etcétera, o luchar por algo puede ser un factor o alguien por quien tienes que seguir viviendo. Y en esa misma línea, el último punto que tendríamos que reflexionar ahora sería la autorrealización. La autorrealización como el elemento donde el ser humano va a alcanzar al máximo sus potencialidades. Es decir, autorrealizarse no es solamente que tú logres ciertos sentidos o logres el éxito, sino que sientas que has explotado al máximo tus potencialidades. Al respecto de esto puedo decirles, por ejemplo, que muchos de ustedes van a ver en la vida misma incluso gente que disfruta mucho pequeños logros. Por ejemplo, las Olimpiadas especiales se estaban dando no hace mucho y han debido ver que obviamente en comparación con las Olimpiadas regulares hay mucha diferencia de exigencia, pero es tan grato ver a estas personas por una sencilla razón. Son personas que tienen ciertas limitantes, pero están explotando toda la potencialidad que tienen al máximo. Hay un esfuerzo, una dedicación, un compromiso increíble que hace que tú te gustes de ello, que te comprometas, que sientas la pasión que tienen ellos por eso que están haciendo. Entonces, eso es alcanzar la autorrealización. Entonces, no es solamente alcanzar el éxito de por sí. La autorrealización no es solamente el éxito, es el máximo de tus potencialidades, lograr alcanzar o desarrollar esto. Dicho eso, entonces hemos concluido con nuestro avance de las dimensiones del ser humano. Muchas gracias y hasta otro momento.